voz de Ricardo Pose, las noticias destacadas del Uruguay bajo su lupa. Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana en Uruguay estuvo claramente su agenda política y periodística condicionada por lo que fue el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou en un cónclave que realizó con todos los partidos políticos, que ojalá sea el comienzo de una buena señal, de empezar a citar al resto de los partidos políticos para su consulta, pero que tiene que ver con el avance de un tratado bilateral, un acuerdo comercial con China, de lo cual, bueno, los medios argentinos ya se han hecho eco del malestar que esto ha generado en las autoridades argentinas, sobre todo por lo que implica un acuerdo bilateral que le suelta la mano un poco a los socios del Mercosur. El gobierno igual, a través de sus principales figuras, principalmente su ministra de Economía, Susana Arreleche, ha manifestado que en realidad ellos tienen la esperanza, mientras se realiza el estudio de factibilidad de los acuerdos comerciales, que finalmente el bloque del Mercosur se pueda sumar a este acuerdo, pero claramente ya el gobierno de Luis Lacalle lo ha dejado en más de una oportunidad en claro, está dispuesto a avanzar en forma solitaria. Esto genera, como decía un viejo dirigente político y expresidente de este país, en política y sobre todo en países como Uruguay uno tiene que llevarse bien con los vecinos del barrio. Pero bueno, a ciencia cierta este dato aún no está claro. Lo que sí está claro es que Uruguay estaría dispuesto, el gobierno de Uruguay estaría dispuesto a seguir adelante con un acuerdo comercial con China, con lo cual no solamente trae un problema aparejado desde el punto de vista de las relaciones internacionales con sus socios del Mercosur, sino también que claramente este acuerdo, en principio, con China beneficiaría solo a algunos sectores de la empresa nacional. Hay otros sectores que este acuerdo en realidad los pone prácticamente que en peligro de su existencia, de su rentabilidad, de negocios, por lo cual las resistencias a un acuerdo bilateral con el gigante asiático no son solamente fuera de fronteras, sino también dentro de fronteras. En otro orden de cosas, ustedes saben que a partir de la pandemia hay una serie de estudios muy importantes que se están haciendo y se están realizando, sobre todo en el ámbito educativo, de cómo repercutió la pandemia y las clases no presenciales, las clases virtuales, desde el punto de vista de las políticas educativas y de los procesos de aprendizaje, sobre todo en los dos niveles de enseñanza que se vieron más golpeados, que han sido los de primaria y secundaria. La presidenta de secundaria, haciendo mención a los resultados de los procesos educativos en secundaria, tiró una frase que hasta el día de hoy ha causado polémica, al sostener que los mejores niveles de rendimiento educativo se da en ciudades como Colonia y en particular en pequeñas ciudades como Nueva Helvecia, que está dentro del departamento de Colonia, porque allí hay una herencia genética que asegura los buenos niveles educativos. Ustedes saben que Nueva Helvecia, como tantas colonias, es una colonia que fue creada en el siglo pasado, como tantas de las colonias, allí el nombre del departamento, entre otras por ciudadanos de origen alemán, con lo cual se puede llegar a leer por ahí que en la concepción de la directora de secundaria, ella tiene el concepto de que los descendientes de las razas arias y alemanas tienen un mejor desempeño que está en su código genético. Creemos que más comentarios sobran. Y para culminar este pequeño informe de lo que fue la semana, si bien a nosotros no nos gusta mucho lo autorreferencial, vamos a aprovechar que, como decían en mi barrio, consuelo de muchos, se está tornando cada vez más problemático en Uruguay poder desarrollar la profesión del periodismo, sobre todo cuando se intenta hacer desde una óptica que no es la funcional al poder. Por estas horas, quien les habla, pero también los colegas del diario La Diaria, valga la redundancia, que además un colega del diario La Diaria fue denunciado por publicar esta noticia con los comentarios de esta directora, recibimos una denuncia penal por difamación e injurias, y en el caso particular que nos compete, junto con otro colega de La Diaria, la denuncia viene siendo llevada adelante por Pilar Silvestre, que para que ustedes tengan un poco de contexto, en la primera semana de marzo del 2020, apenas asumido el gobierno nacional, se dieron una serie de designaciones
en varios ámbitos institucionales del país, pero que muchos de ellos empezaron a ser cuestionados porque empezaron a aparecer, como en el caso de Pilar Silvestre, una serie de denuncias que finalmente en muchas de esas propuestas de designación no se llevó adelante. Nosotros habíamos escrito un artículo que estaba titulado Las impresentables designaciones del presidente Luis Lacalle, y entre ellas aparecía la de Pilar Silvestre. Pilar Silvestre era integrante del Ministerio de Industria y Energía, concretamente de la Dirección de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa en el norte del país. Esto es una oficina territorial en Artigas, Salto Rivera, y iba a ser propuesta para ser directora de una unidad del Ministerio de Desarrollo Social, la propuesta de Cabildo Abierto, con un acuerdo con el entonces ministro nacionalista Pablo Bartol. Lo cierto es que cuando se empieza a manejar públicamente su nombre para la designación de ese cargo, empiezan a aparecer una serie de denuncias. La primera, que fue la piedra del escándalo, es la denuncia que le realiza un mago, y antes que larguen la carcajada... ¿Aprender qué? Eres un mago, Harry. ¿Que soy qué? Un mago. Y uno de los buenos, sí. La denuncia tiene que ver con que para un cumpleaños familiar, esta persona, Pilar Silvestre, habría contratado los servicios de un mago para el festejo de cumpleaños, pero el pago al mago habría sido con dinero del Ministerio de Industria y Energía. Y a partir de que salta esta denuncia, se empieza a poner un poco más la lupa, incluso las propias autoridades del Ministerio de Industria y Energía, sobre la conducta de Pilar Silvestre, y se encuentra que esta persona que firmaba como representante de la DINAPYME, de la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, firmaba como economista Pilar Silvestre. Cuando se le pide a ella el título, ella dice que ella se había recibido en Alemania, el país donde estuvo residiendo, y por lo tanto seguía adelante con su firma, hasta que se pudo comprobar que en Uruguay nunca se le pudo revalidar el título de economista obtenido en Alemania, con lo cual en Uruguay no tenía la condición de tal. Esto provocó más la denuncia de este particular, que Pilar Silvestre fuera destituida del Ministerio de Industria y Energía. Bueno, esta denuncia que nosotros con otros varios colegas de medios de prensa publicamos en marzo del 2020, hoy nos enteramos que estamos siendo objetivo de este juicio por difamación e injuria, que empezará la semana que viene, y allí veremos a qué nos atenemos. Lo cierto es que en estos últimos meses han arreciado los juicios por difamación e injurias con una puntería sobre los medios a los cuales, y a los periodistas a los cuales se les denuncia. Así que, en breve tendremos más novedades sobre esto, pero se está judicializando de alguna manera la labor periodística independiente y de investigación en el Uruguay. Tranquila estaba esperando, sin pensar cómo ni cuándo te vería regresar, sabiendo que naciste para el fango, como Arolas para el tango y Gardel para cantar.